Espero que estén muy bien. Mucho gusto en poder saludarlos y saludarlas. Primero, cierto, mandarle todo mi ánimo, chiquillos, mis fuerzas para que estos días difíciles que estamos viendo, pero con la esperanza de que podamos pronto volvernos a encontrar. En segunda instancia, quería contarles que quise hacer este video para explicarles un poco más, ¿cierto?, lo que fue la Unión Soviética a través de esta mini clase. Lo ideal, si es cierto, es que ustedes puedan desarrollar la guía y también que puedan leer esta diapositiva que va a estar obviamente disponible para ustedes, al igual que el video que lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Bien, vamos a dar inicio entonces. Espero que les sirva, espero que puedan aprender un poquito más sobre lo que fue este gobierno totalitario de la Unión Soviética o la URSS del caballero, ¿cierto?, de Stalin, que es ese que está atrás, el mono feo ese que está ahí. Bien, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan caracterizar cómo era el gobierno totalitario de la URSS desde 1924, que es cuando aparece, hasta 1939. Chiquillos, la URSS duró muchísimo más, duró hasta 1989. Sin embargo, hay que hacer el alcance que esto es hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, porque luego de la Segunda Guerra Mundial esto cambia muchísimo. Entonces, es materia de otro análisis que espero, ¿cierto?, que lo podamos conversar en clase. Bueno, es necesario recordar que en Europa existieron 3 gobiernos totalitarios a mediados del siglo XX, de los cuales 2 ustedes ya, ¿cierto?, aprendieron y me enviaron sus guías, la gran mayoría, los felicito por eso, invito a los que no lo han hecho que lo puedan hacer, ¿cierto? Y esos 2 que ustedes ya aprendieron era el fascismo de Italia, liderado por don Benito Mussolini, y el otro era el nazismo de Alemania, liderado por Adolf Hitler. Y hoy día vamos a aprender el tercero, que es el gobierno de la URSS. Bien, antes de comenzar a hablar de la URSS o de la Unión Soviética, es necesario ver los antecedentes. Es necesario irse un poquito más atrás en el tiempo. La Unión Soviética, como tal, no nació en el 1917, sino que es de 1924. Pero para poder llegar a entender, insisto, hay que retroceder en el tiempo. Rusia, chiquillo, hasta 1917 era gobernada por un zar. Un zar es una figura exactamente igual a la de un rey. De hecho, zar en ruso significa rey. El cual, a este zar, que se llamaba Nicolás II, se le acusaba de gobernar solo para él, solo para sus propios intereses. O sea, gobernaba pensando solo en él. Y la gente de Rusia se aburrió de esta cuestión y dijo, ¿sabes qué, compadre? Te queremos sacar, no te queremos más. Entonces se revolucionaron. Vino todo un proceso muy complejo que se conoce como la Revolución Rusa. ¿Quién era el líder de esta revolución? Es ese señor que está ahí, ese pelado, que se llama Vladimir Ilich Ulyanov. Aunque casi nadie lo conoce así, casi todo el mundo lo conoce por su apodo, que es Lenin. Él es el líder de la revolución. Él es el personaje, ¿cierto?, que alentó a los rusos a sacar a este zar, a esta persona que en realidad lo único que hacía era hacerle mal al pueblo. De hecho, por ejemplo, lo acusaban de que él participó en la Primera Guerra Mundial sin tener un objetivo claro y mandó a los soldados a morir porque Rusia no tenía ni la capacidad de armamento ni la capacidad de soldados que tenían las otras grandes potencias. Entonces Rusia participó, pero lo único que hizo fue dar pena. Fue a dar pena a la Primera Guerra Mundial. Entonces la gente ya eso lo encontraba terrible y más encima el tipo gobernaba para él, era pésimo. Bueno, ¿qué pasa? Que el resto de los países de Europa, chiquillos, Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, vivían con monarquías, vivían con reyes. Hasta el día de hoy, de hecho, algunos todavía se mantienen. Entonces, ellos tenían miedo que Rusia de alguna forma triunfara y que le fuera bien en su revolución, porque significaría que otros países podían copiar el ejemplo. Entonces, comenzaron a intervenir de cierta forma para evitar que eso ocurriera. ¿Y qué pasó? Que al final, ¿cierto? Se logró ese objetivo y la revolución no triunfó. Aparte que los mismos rusos no sabían cómo gobernarse. Yo siempre le he dicho, es muy fácil, ¿cierto? En todos estos tiempos de historia, no, que hay que sacar al rey, hay que gobernar, hay que hacer aquí y allá. Pero es facilísimo hablar, po. Pero a la hora de, chuta que cuesta, chuta que es complicado poder gobernar un país, ¿cierto?
si nunca ha tenido la experiencia? Es muy fácil decirlo, pero no hacerlo. Bueno, entonces, ante las presiones de los países de afuera para que no se copiara el ejemplo, y también le sumamos el hecho de que los rusos no se pusieron nunca de acuerdo para gobernar bien, tenemos que finalmente la revolución no prosperó y Lenin tuvo que entrar a tomar medidas. ¿Qué pasó? Al final, el 30 de diciembre del 22, oficialmente, ¿cierto? Se decidió que ya no sería más Rusia, sino que se pasaría a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por su abreviación, la URSS. Eso fue el decreto oficial y digamos que de alguna forma entró en vigencia en 1924. Bien, desde 1923 se comenzaron a juntar los países, ¿cierto? Insisto, eso es importante con la fecha. En 1924 existe la URSS, pero obviamente se comenzó a constituir desde mucho antes. Todo esto que ustedes ven acá, chiquillos, son todos los países que eran parte de la extinta Unión Soviética o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Hay algunos que a lo mejor les sonarán, como Ucrania o tal vez Armenia, y hay otros que jamás en su vida habrán escuchado, como Kazajistán, por ejemplo, o, o Turkmenistán, entre otros. Todos estos son los países, ¿cierto?, que conformaban la URSS, y aquí podemos ver los años en que se fueron sumando. Así se ve en el mundo. Todo esto que está en rojo es la URSS. Esto tiene que ver con la Guerra Fría, un mapa de la Guerra Fría que ya vamos a tocar, pero lo importante es que ahora solamente me interesa que vean, ¿cierto? Toda la extensión territorial que tenía. Ahora, la mitad de Rusia no se puede ocupar. La mitad de esto no se puede ocupar porque aquí está Siberia, que es un lugar tremendamente frío, muy parecido a lo que es la Antártida de nuestra, ¿cierto? Y no se puede habitar. De hecho, se dice que a los que no estaban de acuerdo con el régimen los mandaban para allá, los dejaban desnudos para que se la arreglaran por ellos mismos. Un dato anexo. Bueno, entonces, vamos recapitulando, ¿cierto? Nace la URSS, nace la Unión Soviética, estos son todos los países que la componen a medida que de los años que van avanzando, ¿cierto? Así se ve a nivel mundial. Ahora, la Unión Soviética, ¿cierto? En 1924 tuvo que enfrentar la muerte de Lenin. El pelado se murió. Y asume como líder Stalin. Stalin. Stalin en realidad no se llamaba Stalin, sino que se llamaba Josip Vissarionovich Dukashvili. Estuve practicando toda la mañana para decirlo bien. ¿Ya? Y Stalin es un apodo, igual que Lenin, ¿cierto? Stalin significa el hombre de acero. Con un apodo así, no dan ni ganas de meterse con un caballero de esa índole. Otra cosa importante, que el gobierno de Stalin, chiquillo, en la URSS se le conoce como el estalinismo. Me voy a correr de aquí para que se pueda ver. A ver, si subiera sería maravilloso. ¿Ya? Ah, bien, maravilloso. Ya, ahí. Se le conoce. Quédate ahí. Se le conoce como estalinismo. El gobierno de Stalin en la URSS se le conoce como estalinismo. Ya, prosigo. Y ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de quién era este señor. Este señor es Stalin, más conocido, ¿cierto?, por su apodo, porque en realidad su nombre era tremendamente impronunciable y no lo voy a repetir porque ya tuve que ensayar muchas veces. Y no quiero que me salga mal. Bueno, algunas características del gobierno totalitarista de Stalin. Lo primero, ¿cierto? Él proponía el socialismo en un solo país. ¿Qué es esa cuestión? Él decía, ¿cierto?, que sería maravilloso que en más países del mundo la idea socialista, la idea de Stalin de que no existieran personas con distintas oportunidades, sino que todos fuéramos iguales, que todos creciéramos a la par. Esa idea socialista, la idea de ellos era que funcionara bien primero en la URSS y luego se expandiera por el mundo. Porque él decía que en realidad si no hacíamos esto, nos podía salir mal el ejemplo y la gente no nos iba a querer copiar. Por eso hay que consolidarlo bien en la URSS y luego expandirlo para el mundo. Después, otra característica son los llamados planes quinquenales. La idea de los planes quinquenales, chiquillos, era hacer que la URSS no dependiera de ningún país del mundo exterior.
ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Japón, ni de ninguno, que no dependiera de nadie. Ojalá Chile hiciera eso, ¿ya? El principio era eso, era hacer que la URSS fuera industrial y no depender absolutamente de nadie. Pero como con el tiempo esto le empezó a ir bien, se amplió, se hizo más grande estos planes quinquenales. Entonces comenzaron a hacer planes para mejorar la vivienda, la educación, la salud, etcétera, aspectos de las personas, de la calidad de vida de las personas. ¿Ya? La idea era organizar objetivos y metas para cumplir en 5 años. O sea, se decía, por ejemplo, en salud, ¿qué vamos a hacer en estos próximos 5 años? En salud vamos a construir 50 hospitales, vamos a tener 500 camas por hospital, no sé, cosas así, ¿ya? Entonces, se fijaba la meta, ¿cierto? Y los objetivos para cumplirlo en los 5 años. La idea de la URCS, ¿cierto? Es que estas metas y objetivos se pudieran cumplir, y al final fueron 13. Fueron 13 planes quinquenales en toda la existencia que tuvo la Unión Soviética, que nació, insisto, este plan quinquenal nació para que la URSS fuera industrial y no dependiera de nadie, produjera su propia mano de obra, sus propios productos, o sea, no tener que comprarle nada a nadie y todo que sea dentro de la URSS. Un sueño que ojalá algún día Chile pudiera cumplir. Bien, esa es la segunda. Entonces, la primera, recordemos que es consolidar la idea socialista, esta idea de no tener diferencias de clases sociales, sino que todos estar juntos por un mismo ideal y todos tener las mismas oportunidades y derechos. Eso consolidarlo en la URSS y luego expandirlo al mundo, porque si no nos corríamos riesgo, decían ellos, de que no podía funcionar. Y por otro lado, está este tema ¿cómo se llama? De los planes quinquenales, que la idea nació, ¿cierto?, para no depender de ningún país, y después, como tuvo triunfo, éxito, se amplió más para que de alguna forma mejorara la calidad de vida de las personas. Cada 5 años se hacían los planes quinquenales, pues se llama quinquenal, pero son cada 5 años. Bien, otra cosa importante, otro dato muy, 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 muy importante. Esto sí que es importante, diría yo en clase. La URSS fue el único país de todo el mundo que no sufrió por la crisis del 29. ¿Por qué? Claro, perfecto. Yo sé que tú que estás ahí lo acabas de responder. Porque tenían los planes quinquenales, por tanto no dependía de ningún país. ¿Por qué a nosotros como Chile nos afectó tanto la crisis? Lo que alcanzamos a hablar un poquito en la guía número 1, creo que era, la número 2. Nos afectó demasiado porque nosotros como Chile somos un país que depende extremadamente de otros. En cambio, la Unión Soviética no dependía de nadie, por tanto, no le afectó nada a la crisis. Miren qué maravilloso, sí, por eso es importante alcanzar eso, de no depender de nadie. Bien, otras características que tenía la Unión Soviética, tenía un partido único, que era el Partido Comunista. Pero, profe, usted dijo que era socialista, me preguntaría alguien por ahí. ¿Cómo el Partido Comunista? Lo que pasa, queridos y queridas, es que el socialismo es una ideología política que busca ser como una transición para llegar al comunismo. El comunismo, en términos muy simples, porque es mucho más profundo, busca que no existan líderes que sean, o que, perdón, más que sean, que pasen a llevar a las personas. El comunismo lo que quiere es alcanzar una igualdad para todos y todas y que no existan diferencias de clases sociales, que no existan diferencias de oportunidades ni de derechos para nadie. ¿Ya? Y de hecho, el comunismo apela a que no existan líderes. Y aquí sí tenemos un líder. Por tanto, esa es una de las diferencias con el socialismo. El socialismo es un medio para alcanzar el comunismo. Por eso es el Partido Comunista, no socialista. Bueno, también tenían un líder único, el cual era la inspiración máxima para el pueblo. Los niños de la Unión Soviética o de la URSS no querían ser como un futbolista de la época, ¿cierto? Sino que ellos querían ser como su líder, querían ser como Stalin. Los hombres de la Rusia, ¿cierto? Lo único que querían era tener el mismo bigote. Y si hubiese estado el pelado Lenin, hubiesen querido ser pelados como Lenin, pero se murió. El Estado chiquillo intervenía no solamente en la economía, como lo vimos recién, sino que en todos los aspectos de la vida, al igual que pasaba con la Italia fascista, con la Alemania nazi, ¿cierto? En la salud, en la educación, se usaban ejemplos de Stalin, por ejemplo, en cualquier lugar que ustedes pudiesen haber visitado, había una foto del líder, ¿por qué? Porque estaba intervenido absolutamente todo. Y, al igual que los otros dos gobiernos, ¿cierto? El que estaba contra el régimen era fuertemente reprimido.
muy fuerte. De hecho, se dice que la Unión Soviética es el gobierno totalitario que mató a más personas. ¿Quieres saber cuántas? Investígalo. Bueno, la represión en la URSS, las purgas se llaman. Las purgas, chiquillos, consistían en que cada cierto tiempo las fuerzas de orden de URSS salían a la calle a patrullar, ¿cierto? A vigilar a la gente que se sabía que era contraria. De hecho, había un lugar, como un edificio, digámoslo así, donde la gente podía ir a denunciar si conocía de alguien que estaba en contra del régimen. Y esta purga iba a hacerle una gentil visita a esta persona para preguntarle si en realidad estaba en contra del régimen. ¿Ya? Generalmente cuando encontraban a alguien que estaba contra el régimen, que les podía gritar en la calle o que tenían el dato, ¿cierto? Que se sabía que era contra el régimen, esa persona la torturaban en una plaza pública o en la misma calle. ¿Para qué? Para que el resto viera lo que le iba a pasar. ¿Y qué pasaba el que no se resistía? O aquel que quedaba vivo en esta tortura. Bueno, se iba a los gulags. Los gulags, ahí está. Los gulags, ¿cierto? Tiene un nombre, pero impresionantemente difícil de pronunciar. Lo puedes buscar en Google y lo vas a encontrar al tiro. Pero significa la Dirección General de Campos de Trabajo. Chiquillos, esto quiero que lo lean ustedes, no lo voy a leer yo. Pero es exactamente lo mismo que un campo de concentración alemán. La gente tenía que trabajar, ¿cierto? Estaba castigada ahí, tenía que trabajar desde que ingresaba hasta que terminaba su vida. Era un campo de concentración, al igual que los de la Alemania. Las personas estaban obligadas a trabajar muchas horas, con muy pocas raciones de comida y por muchos, muchos años. ¿Ya? Este era el castigo para aquel que era enemigo de la ideología. Imagínense ustedes, te torturan en la calle y si quedas vivo, te mandan para acá. Y si no te resistes, te mandan directamente al gulag y estás condenado toda tu vida a tener que trabajar sin que te paguen. Imagínense lo terrible. Y eso solamente por pensar distinto, por no estar de acuerdo con lo que pretende el líder. Afortunadamente nosotros no nacimos en un tiempo como este. ¿Cuánta gente hoy día esto no estará de acuerdo con esto? Pero eso no significa que te puedes matar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características principales de la URSS? Para eso, para poder hacer una revisión completa, es que ustedes tienen que hacer la guía que viene adjunta, que la vamos a revisar a continuación. Vamos por aquí, apretamos aquí y nos vamos para acá. Esta es la guía, me imagino que ya algunos la tienen en su poder. Esta guía, chiquillos, se repiten los objetivos. Ahí está el objetivo de la clase. Recordad que hasta 1939, porque después las cosas cambian. Lo primero que yo les pido aquí tienen una foto del líder con un bebé y la bandera de la Unión Soviética. A tu juicio, ¿qué representa la imagen? ¿Qué creen ustedes que representa? ¿Quiere representar que él es bueno con el niño? ¿Quiere representar un ideal? ¿Quiere representar el poder? No sé. Eso cada uno, ¿cierto? Lo tendrá que responder según lo que ustedes creen que representa la imagen. Después, una pregunta de alternativa, para que nos vayamos preparando para las alternativas, ¿cierto? Es el acrónimo, ahí está, po, de Glapnoye. No, no lo puedo leer. No, no lo puedo leer. Si alguien lo puede leer, lo voy a aplaudir de pie porque yo no lo puedo leer. Pero eso, ¿qué es eso? ¿Las purgas, la limpieza étnica, los gulags, los campos de concentración? ¿O significa la dureza del totalitarismo nazi? Bueno, ustedes tendrán que leerlo, ¿cierto? Y marcar con negrita, así, la que sea la correcta. Así que está por ahí. Después, lo mismo, pero en esta oportunidad les voy a pedir, ¿cierto?, que justifiquen la alternativa correcta. En este texto se hace un relato, ¿cierto?, sobre el zar rojo. Ahora, ¿cuál es el título más acorde al texto? Bueno, ustedes tendrán que leer, ¿cierto?, el texto y marcar la alternativa con negrita, la que sea, puede ser cualquiera de esas, ponerle negrita y luego justificarme por qué razón creen que es ese texto. A continuación, tienen otro pequeño texto, este es el último, para que no se asusten, sobre los gulags, los campos de concentración que le hablaba recién, ¿cierto? Cómo era la vida, cómo era el trato que tenían dentro de un gulag, cómo era dentro de esos campos de concentración. Y ustedes lo que tienen que responder ahí son qué derechos humanos fueron vulnerados en los gulags. La gente se podría expresar, la gente tendría derecho a opinar, la gente tendría derecho a descansar, a recrearse.
Cosas como esa, ¿cierto? Lo último, a partir de esta clase en video que yo estoy exponiendo, la lectura del PPT, quiero que me expliquen 3 características del gobierno totalitarista de la URCS. Hay muchas, vimos como 5 o 6. Y ustedes tienen que explicar esto. ¿Por qué? Finalmente lo que quiero que hagan aquí, en esta parte, es que me expliquen 3 características que me hacen a mí entender por qué la URCS es un gobierno totalitarista. ¿Ya? 3 características. Y eso es todo. No hay más. Es una guía cortita, linda, hermosa. Espero que la disfruten, tanto como la disfruté yo haciéndola. Y ante cualquier duda, pregunta, consulta, reclamo, lo que sea, chiquillos, estoy muy atento al Classroom. Así que espero todas sus preguntas y sus consultas. Y si no hay ninguna, el día martes aquí tengo el horario, a las 9:45 nos estaremos reuniendo para conversar de esto y otros temas. Así que se me cuidan mucho y que estén muy bien. Chau.